¿Qué tal, amigos míos? Saludos para todos ustedes. ¿Cómo están? Yo me encuentro muy bien aquí grabando algo para todas esas personas que no saben cómo empezar un negocio o cómo rebuscarse el dinero, el día a día, el sustento de todos los días. Aquí les traigo una idea, espero que les sirvan. Si el video les ha sido de utilidad, apóyenme compartiéndolo en todas sus redes sociales, suscribiéndose al canal, que aquí trato casi siempre de dar una muy buena información, un buen conocimiento que le puede servir o que le ha servido a muchas personas que miran este canal. Les comento que si quieren una máquina de coser suela, aquí abajo en la descripción hay un contacto, pueden escribir y les damos toda la información. La entrega solamente es a nivel nacional, o si alguna persona de otro país tiene un familiar aquí en Colombia que se la puede hacer llegar sin inconveniente, también no hay problema, pueden escribir, pueden preguntar y con gusto les damos la información. Aquí abajo en la descripción les dejo un contacto para que escriban, pregunten. Los moldes se pueden enviar a cualquier lugar del mundo, los envíos se hacen vía WhatsApp o vía correo y no hay ningún problema para enviarlos, ya que los puedes descargar como archivo PDF, imprimirlos, recortarlos y tienes tus moldes. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos con el video. Hoy decidí hacer este video porque la verdad es que hay muchas personas en este vasto mundo que tal vez no saben cómo empezar un negocio, para empezar a crecer, para empezar a obtener algo de dinero, ir comprando las cositas. Hoy les voy a mostrar que con dos herramientas que uno puede hacer en la casa, puede empezar un buen negocio y adquirir algo de dinero, ya que esto que les voy a mostrar es algo que todas las personas lo necesitan y lo hacen. La gran mayoría de personas en el mundo lo hacen. Un ejemplo, yo siempre que compro un par de zapatos nuevo, obviamente antes de que el zapatico se dañe o se despegue o alguna cosa, uno lo lleva siempre a coser. Sí, a coser la suelita pues para que dure más, ¿no? Porque pues no queremos que se nos acaben de un día para otro. Entonces, el negocio que les digo, que les presento en este video, es el coser zapatos, ¿sí? Coser zapatos es algo que todo el mundo lo hace, como ya les dije, todas las personas quieren que sus zapatos duren un poquito más, ¿no? Un poquito más, ya que con la costura garantiza que la suela no se despegue y que dure unos días más. Les voy a mostrar las herramientas que se pueden fabricar en casa y con las que puedes empezar un buen negocio. Las dos herramientas que se necesitan yo ya las he hecho en este canal, ¿sí? La primera es el segmelero, ¿sí? Se llama segmelero, personas le dicen abre hendiduras, abre cerquillo, hace cunetas, bueno, todo lo que tenga que ver con una zanjita, una cuneta, lo que se necesita para hacer una costura en un zapato y no quede fea, ¿no? Quede bien, quede estético y quede presentable también. Esto se llama segmelero. Aquí en una tarjetita les dejaré el video. Si lo quieren ver, es muy fácil de hacer. Uno no se demora, ni siquiera se llega a gastar una hora en hacerlo. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza con cuchillas, ¿sí? Con estas cuchillas que las utilizaban mucho, cuchillas para afeitar, creo que aún se utilizan, ¿sí? Esta cuchilla se la parte en dos, y se la pone aquí en el segmelero, ¿sí? Como pueden observar aquí yo ya la he cortado en dos, ¿sí? Se la dobla por mitad y se la pone en la punta del segmelero, ¿no? Donde se permite entrar, ¿sí? Ahí se aprieta hasta la distancia que más se pueda y el tornillito se lo aprieta aquí. Así es como el segmelero queda, ¿sí? Y con esto se hace la zanjita del zapato. Hagamos la zanjita y veamos cómo queda.
Así es como queda el zapato con la zanjita, ¿sí? Ahí está, se puede observar toda la zanjita, ¿sí? Con práctica se puede hacer mucho mejor que esto, ¿sí? Ahí queda la zanjita. Y ahora por esa zanjita hay que hacer la costura, ¿sí? La segunda herramienta es la aguja. Esta aguja yo también ya la hice en este canal. Aquí en la tarjetica les dejo el video para que lo hagan, ¿sí? Esto es un pedazo de madera, un pedazo de palo de madera de árbol que los corté de la escoba, del recogedor, de lo que sea, ¿sí? Hay personas que me han preguntado, bueno, ¿cómo clavaste o cómo pusiste la aguja en el palito? Es muy sencillo. Con un clavito hice primero el hueco y luego la cogí esta y la clavé como si fuese un clavo, ¿sí? Aunque en el video primero aplano y luego hago el hueco y luego lo clavo. Es muy sencillo. Cojo el alicate, la cojo así, la pongo y le doy golpe hasta que la aguja entra, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Es un radio de bicicleta o es un alambre acerado? Puede ser galvanizado, puede ser acerado y sin problema se lo hace. El huequito, ¿cómo lo hice el huequito? El huequito lo hice con una broca, la broca más delgadita que pueda haber, con esa lo hice, ¿sí? Obviamente también con un taladro eléctrico, también se puede con un villamarquín, bueno, como lo puedan hacer, la intención es hacer el hueco, ¿sí? Esta aguja y este segmelero son las dos herramientas con las que uno puede empezar un buen negocio en la misma casa, ¿sí? ¿Por qué? Como ya les comenté hace un rato, muchas personas compran un par de zapatos y lo quieren coser con el fin de que dure más, ¿sí? Puedes prestar ese servicio, puedes estar en tu barrio, en donde sea, un negocio lo puedes empezar con estas dos simples herramientas, ¿sí? También puedes utilizar un bisturí, ¿sí? Una cuchilla, como esta, ¿sí? Pero ya eso lo puedes ir anexando a medida que vayas avanzando y vayas cogiendo práctica. Este video se trata de cómo hacer algo de dinero con dos herramientas que puedes hacer en tu casa y generar algo de dinero. Así aquí simplemente ponemos el hilo en la aguja, ¿sí? Yo casi siempre utilizo 1,80 m o 2 metros para coser un zapato, ¿no? Obviamente sobra un poquito, pero así no te va a molestar a la hora de hacer el remate final o de ir cosiendo, ¿no? El zapato yo siempre, la gran mayoría de zapateros saben que siempre la costura se empieza por la parte de adentro del zapato, ¿sí? O sea, por este lado, por donde está la curvita, ¿sí? Aquí, por este lado siempre se empieza y se termina aquí. ¿Para qué? Para que todo esto se vea bien y el remate quede acá. Aunque igual, si lo haces bien, todo el contorno se va a ver bien. ¿Listo? Aquí simplemente es pasar el hilo, ¿sí? De lado a lado. Y dividir, ¿sí? Dividir el hilo para lado y lado que quede de la misma manera, ¿no? Yo a la aguja, a esta aguja, siempre le hago una muesca, ¿sí? Un filo cortado ahí. ¿Para qué? Para saber qué lado del hilo debo jalar, ¿sí? En este caso, cuando tengo la muesca en el lado en el dedo pulgar, en este lado, ¿sí? Uno pone la aguja así y el hilo que hay que jalar siempre es el del lado de acá. O sea, aquí ahí están los dos hilos. Está este y está este, ¿sí? Si jalas el de acá te va a quedar prisionera la aguja y no te sale. Entonces tienes que jalar el del otro lado, ¿sí? Entonces metemos aquí, ¿sí? Y acá está la aguja. La sacamos un poquito y vuelvo y le repito, están los dos hilos. Está este de este lado o está el del otro lado, ¿sí? Entonces el que hay que jalar siempre es el que está del otro lado para que la aguja salga sin ningún inconveniente. Y en este anillo o este lado que queda aquí simplemente se pasa el hilo de adentro y se jala. Ahí la primera puntada queda, ¿sí? Es como si se estuviera pegando la costura en una máquina normal, ¿sí? La distancia que tienen que poner siempre ya
la deben llevar prácticamente, deben convertir sus ojos en 1 metro para calcular la medida exacta de la distancia entre cada puntada, ¿sí? Ahí están las 3 puntadas que he pegado, ¿sí? Aquí intentaré mostrar, ¿sí?, con más detalle, a ver si puedo hacerme entender, ¿sí? La muesca la llevo para cualquiera de los dos lados. La intención es marcar el lado de perfil del hueco y el otro perfil, ¿sí?, de la aguja, para saber qué hilo hay que jalar. En este caso, yo introduzco la aguja aquí y saco siempre el hilo que está del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, este hilo, ¿sí? Aquí me salen 2 hilos, me sale este y el otro, ¿sí? Espero que lo vean ahí, ¿sí? Entonces uno jala siempre el de adentro. ¿Para qué? Para que la aguja salga, y quede liberado. Y este anillo que queda aquí es por donde se pasa el hilo de adentro y se jala, ¿sí? Y ahí va quedando la costura, ¿sí? Esta costura, con práctica, yo con práctica la solía sacar en 8 minutos, 7 minutos un par, ¿sí? Ya después de practicar bastante, porque cuando fabricaba harto zapato, yo siempre cosía bastante y me tocaba coser a mano, no tenía máquina. ¿Cómo se hace el rematado? ¿Sí? Aquí estamos a una puntada de terminar, ¿sí? Lo que se hace simplemente es pasar el hilo al otro lado, liberar la aguja y dejar las 2 hebras por dentro. Aquí, pues, lo normal sería hacer un nudo que quedaría más fijo, más seguro, para que no se suelte. Esta sería, pues, una de las mejores formas de terminar, ¿no? Y se corta el restante, ¿sí? Ahí el zapato ya está con toda la costura alrededor, ¿sí? Todo de lado a lado, como pueden observar aquí. La costura se ve del otro lado, ahí está. Y así, amigos míos, es como se utiliza la aguja de coser suela que se fabrica en la casa y el segmelero, ¿sí? Segmelero, abrendidura, como lo quieran llamar. Si este video les ha sido de utilidad, suscríbanse al canal, activen la campanita, que se sigue subiendo contenido de mucha importancia. Si el video ha sido de su interés, compártanlo donde más se puedan, que con eso es una gran ayuda para mí. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.